Saludos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi deseo es que el amor de Dios Todopoderoso y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor, en donde me dispongo a compartir con ustedes de la palabra de Dios. En esta ocasión sobre el tema general del pecado y en el subtema la definición de la palabra pecado en su idioma original del Antiguo Testamento, el hebreo, basado en esta ocasión en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 20. Vamos a orar. Santísimo Señor, le doy muchísimas gracias porque usted nos enseña acerca del pecado, acerca de su voluntad, acerca de lo grave que es el pecado, acerca de lo letal, lo mortal, lo destructivo que es el pecado, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a temer, Señor, a huir, a escapar del pecado. Por favor, ayúdenos siempre a derrotar el pecado. En el nombre de mi Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Así que, hermanos y hermanas, estamos en la parte segunda de la definición de la palabra pecado. Como decíamos la vez pasada, que algunas palabras hebreas, el significado en el hebreo acerca del pecado, y concluíamos en una o dos de ellas la palabra kafhatá, que es errar al blanco. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, es errar al blanco. Ahora bien, no hacer la voluntad de Dios es rebeldía, es desobediencia, es pecado. Y el pecado mata. Por eso es que en la siguiente frase de kafhet, que es otra de las definiciones acerca de la palabra pecado en el hebreo, esta palabra kafhet significa crimen. La palabra kafhet define al pecado como un crimen porque desobedecer la palabra de Dios para no hacer la voluntad de Dios de manera premeditada es pecado. Es un crimen desobedecer esa voluntad de Dios. Por eso, si miramos en Génesis, el texto que vimos en la primera parte, en el capítulo 2 y versículo 16 y 17, Dios expresó su voluntad. Le dijo a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como tanto Adán y Eva no obedecieron esa voluntad de Dios, no se sometieron, Él se los expresó, Él se los dijo: el día que de él comieren, ciertamente morirás. Al pecar, Eva y Adán cometieron un crimen. Se mataron a sí mismos. Ese es el asunto. El que peca contra Dios al no hacer su voluntad, comete homicidio, comete crimen contra sí mismo. Por eso, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 20, el Señor dice de la siguiente manera: el alma que pecare, esa morirá.
Dios lo dijo. ¿Qué es pecar? Pecar es errar al blanco. Pecar es no darle en el centro de la voluntad de Dios. Pecar es desobedecer a Dios. Pecar es rebelarse contra Dios. Pecar es defraudar a Dios, es cometer una falta contra Dios. Y eso se convierte en un crimen contra mí mismo. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El que violase la ley que Dios le dio a Moisés y había 1 o 2 testigos, esa persona tenía que morir. Entonces, el que peca contra Dios comete un crimen contra sí mismo, contra sí misma, al igual que Adán pecó y cometió un crimen contra sí mismo. Todo aquel que transgrede, todo aquel que violenta, que desobedece la ley de Dios, obviamente comete un crimen. No solamente es crimen, catalogado como crimen, sino también como pervertir, como prevaricar, como delinquir. Como dice también en Mateo 5:22, que el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, será tenido como homicida. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, el que mataba a alguien también debía morir. En Romanos 6:23, usted ya sabe lo que dice, pero lo vamos a leer. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Aquí está. Porque la paga del pecado es muerte. Así que el que peca prácticamente comete un crimen, porque peca contra sí mismo, peca contra Dios y se mata a sí mismo. Es como un suicidio. Es un crimen porque ofende a Dios, no obedece a Dios, no obedece a su palabra, menosprecia la autoridad de Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, la palabra pecado se puede traducir en un crimen. Aunque no matemos a nadie, cuando pecamos contra Dios, violentando su voluntad, estamos matándonos a nosotros mismos, cometiendo un crimen contra nosotros mismos. Así de grave, hermanos y hermanas, es el pecado. Cuídate, que el Señor te bendiga.